El doctor Dante Joa ya está aquí, pa' ti, pa' mí, pa' mí, pa' ti. El doctor Dante Joa ya llegó y ya está aquí, pa' ti, pa' mí. Dante Joa ya está aquí. Bueno, con esto quiero decirle que yo no tengo ningún conflicto de interés, aunque voy a mencionar medicamentos, voy a mencionar protocolos, voy a describir fármacos y la forma de cómo tratar un paciente en esta condición basado en estudios científicos a nivel europeos y en los Estados Unidos de Norteamérica. Todo esto lo hago simplemente por educación continua para mis estudiantes, para mis colegas y para aquel que quiera investigar o aprender un poquito de más de lo que tal vez sospecha o de lo que tal vez quiera aprender. El fin mío es educar y así cuando uno en otro estado, en otro país, tenga una forma diferente de pensar o una forma de protocolos diferente, pues me encantaría escucharte y espero que con todo lo que haga aquí sea de tu agrado y todo siempre es basado en evidencias. Una vez más, no tengo ningún conflicto de interés, no hago esto por dinero. Aquí todos nosotros aprendemos siempre. No existe nadie perfecto más que el duro, papá Dios. Después de ahí, nadie es perfecto. Todos podemos cometer errores. Lo importante es reconocerlo, aprender y ser mejor persona, mejor profesional para la salud, para nuestros pacientes y para nuestra carrera. Seguimos para adelante. So if we go back to the first part, I was asking all of you what we should do in the first 5 to 10 minutes while we get this patient with this cardiogenic pulmonary edema. Bueno, ahora vamos a volver a la parte 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este caso con este paciente en los primeros 5 a 10 minutos que viene con un episodio de edema pulmonar cardiogénico? La A, la B, la C, la D, la E, la F. Which is going to be A, B, C, D, E, and F? Well, the truth is that F is the right answer. That is the only answer. And I'm going to provide to you all the information that will back up this answer that you will understand more concise at the end of this presentation. Bueno, la respuesta es la F, ninguna de las anteriores. Pero yo te voy a demostrar con hechos científicos, con credibilidad científica, de que todo lo que te estoy trayendo, no hecho por mí, sino por la ciencia, por otros estudios, validan todo lo que estamos hablando y que tiene que ver con eso que vemos muy común en nuestras salas de emergencias, que es un edema cardiogénico pulmonar. All right, so let's continue. Let's continue on the answer, but first let's define cardiogenic pulmonary edema. From these two definitions that we have here, the more simple one is the number 2. Vamos a continuar dando la respuesta. Empezamos primero con la definición de lo que es un edema pulmonar cardiogénico. De estas dos definiciones que tenemos aquí, vamos a elegir la número 2, which is the inability of the left ventricle to inefficiently handle the pulmonary venous blood return. Or in another word, that we have blood coming in, but we don't really have blood coming out of the left ventricle. So aquí vamos a definir la número 2, que es la ineficiencia del ventrículo izquierdo de poder mantener el retorno venoso pulmonar. En este caso, en otras palabras, quiere decir que sí está entrando sangre, pero del ventrículo izquierdo no está saliendo sangre. Vamos a dejarlo por una simple forma de explicación. ¿Qué decimos nosotros que es un edema pulmonar cardiogénico? Cuando el ventrículo izquierdo no tiene la facilidad de poder mantener el retorno venoso pulmonar. La sangre entra, pero no sale.
Okay, let's do this bilingual, all right? English and Spanish. Vamos a hacer esto en dos idiomas, inglés y español. When we are talking about a cardiogenic pulmonary edema, I want you to think about two things, the anatomy and the pathophysiology. The anatomy, just think that your lungs has a little bit of fluid. That's it. Your lungs have a little bit of fluid. That's all the anatomy I want you to know. That's it. And as the fluid start rising up, now we have a pulmonary edema. That's it. So from the point of view of the lungs have a little bit amount of fluid, standard. But as that fluid start coming up and up and up and up and up, now we have a pulmonary edema. Que vamos a mirar, vamos a pensar desde el punto de anatomía que los pulmones, cuando estamos hablando de un edema pulmonar cardiogénico, que los pulmones tienen un poquito de líquido abajo, normal, ok, pero a medida que ese líquido va subiendo y va subiendo y va subiendo y va subiendo, tenemos lo que se llama ahora un edema pulmonar. Todo referido a la anatomía y a la patología, se acabó. Now, the problem is that we have to think it from this point of view. Imagine that a cup of water is your body and that the lungs are inside that cup of water. As we have an increase in volume, depending on where there is that volume allocated is how we are going to classify this type of edema. Normally, I know everybody uses furosemide or any loop diuretic, morphine or nitroglycerin. Well, that's not the first choice, and I'm going to show that to you based on literature and scientific literature of how you should manage an acute pulmonary cardiogenic edema. So, when we use furosemide or any diuretic, the main function of this diuretic is not in a localized lung, is in a systemic body fluid. And that is the reason why normally furosemide doesn't work right away, because it's going to drain first that cup, our body fluid. But if the patient is hypo or eubulemic, he has no problem with fluids in the systemic system, it's only localized in the lungs, whatever you're going to use is not going to work fast, because the mode of action, the pharmacokinetics of furosemide will be through systemic first and then to any other organ. So, imagínate ahora que tus pulmones están dentro de un vaso con agua. En ese vaso con agua, a medida que se va llenando el agua para arriba, ahora tenemos un edema. Pero este es un edema circulatorio sistémico o a nivel del cuerpo, no a nivel localizado. Por eso es que furosemida no trabaja. Normalmente furosemida trabaja a nivel sistémico y después se va local. Si yo uso furosemida, él primero va a bajar el vaso, el cuerpo completo. Pero el edema pulmonar, solamente ese líquido está a nivel pulmonar. Por eso, si no hay una buena perfusión a nivel renal, no va a empezar a trabajar directamente a los pulmones. Y eso lo vamos a hablar un poquito más hacia adelante. Y por eso vuelvo y repito que el uso de furosemida, de morfina, de nitroglicerina no es el indicado de acción primera para un caso de edema pulmonar cardiogénico. Remember that we are talking about a real ill patient, a real sick patient. We are not talking about the simple case in which the patient stopped taking his medication for 1 day or 2 days. We're not talking about that. Vamos a recordar que estamos hablando del paciente que está bien enfermo, bien crítico. No el paciente de un caso sencillo que duró 1 día o 2 días sin él tomar sus medicamentos. No. Estamos hablando de un paciente que está bien enfermo. Therefore, when we talk about homeostasis,
There are always three mechanisms that takes almost anyone in urgent care in a edema, cardiogenic pulmonary edema or cardiogenic shock. And is one, preload, the afterload, and the left ventricular contractility. If by any reason we have an increase in preload, we have an increase in afterload, we have a decrease in ventricular contractility, all of them together or each one independently will take the patient into edema or cardiogenic pulmonary edema. So normalmente, en este caso, tenemos tres mecanismos por el cual nuestro paciente puede llegar a tener un edema pulmonar cardiogénico. Primero es la precarga, demasiada precarga. Segundo es la poscarga, un incremento en la poscarga que baja la perfusión. Y una dificultad o una disfunción a nivel ventricular izquierda. Usualmente, cuando el paciente llega a donde nosotros, desde el punto de vista de emergencia, él no llega con una de estas. Usualmente, para el tiempo en que él llega a la emergencia, y él tiene la combinación de las tres al mismo tiempo. La primera de la precarga puede empezar en la casa o un tiempo previo, pero para el tiempo que llega donde ti, ya él tiene todas las condiciones al mismo tiempo. So, nuestro goal, nuestra meta es reducir todo lo que estamos hablando y no del punto de vista de medicamentos como tú normalmente lo haces. So normally, our focus is on reducing the preload and reducing the left ventricular contractility to lessen the effort, the stress to the myocardium, to the ischemic tissue perhaps, and also to, in reality, to work with that afterload. And I'm going to give you the 3 points independently how we should do that based on scientific literature. Not just using right away furosemide or morphine or nitroglycerines. I will show you that these are not the route to go. Y les voy a demostrar bajo circunstancias científicas e investigaciones y estudios de que ni la furosemida, ni la morfina, ni la nitroglicerina individualmente son la primera línea de trabajo. Es más, morfina y furosemida no deberán usarse inmediatamente. Eso lo vamos a hablar ahora. All right, so let's start by saying, how can we treat all these conditions? Pretty simple. Our goal is to simply decrease all three events, such as the preload, such as the afterload, and the ventricular contractility. If we take care, number one, number two, if we decrease preload, we're going to take care left ventricular contractility. We're going to take care the cardiogenic pulmonary edema. If we decrease the afterload, we are going to take care the left ventricular contractility. We are going to take care the cardiopulmonary cardiogenic edema. So, si nosotros podemos manipular estas tres condiciones, que es bajar la precarga, automáticamente estamos ayudando a la disfunción ventricular izquierda en su contractilidad. Si bajamos la poscarga, esto también va a incidir en ayudar a la contractilidad o a la disfunción del ventrículo izquierdo. So, en otras palabras, solamente nosotros tratando, redistribuyendo esta cantidad abnormal de líquido que está en un lugar equivocado y lo llevamos a nivel sistémico, bajando la precarga, bajando la poscarga, vamos a ayudar a la actividad ventricular izquierda y por lo tanto vamos a revertir esto en muy rápido tiempo. Right, so let's start first saying, what is actually preload? Vamos primero a definir qué es una precarga. Well, imagine you have a faucet and water just coming down and coming down without being stopped.
it will be a time that whatever this faucet is pulling water through is going to come to reach to a point that's going to be overboard or overflowed. That is a preload. So what do we want to do with the preload? We want to close it. We want to reduce that preload, because if we don't reduce the preload, even if we give him medication to take that water out, we're not stopping the source, the cause, which is the faucet open continuously. So, ¿qué es lo que es la precarga? Imagínate que la precarga es una llave que está abierta y que está cayendo mucha agua en un vaso, en una bañera, en una cubeta, donde sea. No importa que tú estés sacando con el vasito, con algo, agua del vaso, de la cubeta, de la bañera, si tú no paras, si tú no apagas, si no cierras la llave. ¿De qué te vale que tú sigas sacando agua del vasito o de la batea o de la cubeta si la llave está abierta? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, reducir la precarga. Y desgraciadamente, ni morfina, ni furosemida, ni nitratos te ayudan para hacer esto. Now, these are the studies that will show you, these are the literature that will show you that morphine, furosemide, nitrate have no case in the use of a treatment in reducing preload. Aquí vamos a enseñarles a ustedes los estudios en donde sí se puede verificar que en el caso de morfina, furosemida y nitratos, estos no reducen la precarga. Al contrario, vamos a seguir más hacia adelante. So remember, none of this decrease preload. All of them do the opposite in some cases. So in these studies with more than 60,000 people, they noticed that the use of morphine in reality does not reduce the preload, but indeed it takes the patient into a reduced cardiac output. In other words, you make the patient worse. Besides, it increased the intubation rate 5 times more. Besides, the anxiolytic effects that you may be using the morphine may depress the respiratory system. For that, you could use, well, I'm not saying that you should use a benzodiazepine, but if you want to use morphine for the use of anxiolytic, why use something that is a narcotic that will induce into something else in a respiratory depression or distress or arrest? You don't want to have that. So these are the literature that says that no, morphine has no use on a cardiopulmonary or cardiogenic edema. Aquí estamos viendo en los estudios que estamos teniendo aquí que en realidad el uso de la morfina no es deseada o no es correcta en este tipo de pacientes porque primeramente induce 5 veces mayor a intubar al paciente en los cuidados intensivos. Esto, si lo quieres usar en un tipo de forma ansiolítica, para eso mejor usar una benzodiazepina, mejor que tener un narcótico que pueda llevar al paciente a un distrés respiratorio y después a un paro respiratorio, que es lo que usualmente ocurre al dar una sobredosis o una carga demasiado potente ¿de qué? De la morfina a este paciente. Por ende, morfina no tiene nada que ver en absoluto en el tratamiento de un paciente con un edema pulmonar cardiogénico. Recuerda, una de las cosas que sí se vio de la morfina es que causaba vasodilatación a nivel periferal, pero eso pasaba por el efecto que hace de histamina. Ni siquiera es un efecto directo de la morfina. Entonces se pensó por 1960 que usando morfina, si vasodilataba los vasos periferales, pues a nivel central, de la circulación central, pues esto podría reducir la precarga. Pero al contrario, lo que se demostró es que no tan solo morfina no reduce la precarga, induce a intubación en cuidados intensivos, pero que también baja el gasto cardíaco. Es decir, tú dándole morfina a este paciente, tú le estás llevando a otra cosa más peor,
tú eres que lo estás llevando a una situación más crítica de un paro cardíaco respiratorio. So, like you can see now, morphine has no use in the treatment of cardiogenic pulmonary edema. It reduces the preload? No, it does not. It increases the cardiac output? No, it does not. On the contrary, it reduces the cardiac output. It lengthens the stay in ICU. It is a predictor of mortality and also a predictor of a higher intubation rate in the ICU. You don't want to use morphine as your first choice or line of treatment. So, aquí podemos ver una vez más, estos son otros estudios, voy a poner más todavía, en donde sí te está diciendo que morfina no tiene que estar, no se debe usar como línea primaria de acción aquí, puesto que no baja la precarga, al contrario, baja el gasto cardíaco. Y en un paciente que ya tiene un problema cardiogénico, ¿cómo vamos a hacerlo que haya un menos gasto cardíaco? Incrementa la estadía en el hospital, incrementa a 5 veces mayor el riesgo de intubación. ¿Por qué? No queremos usar eso, ni debes usarlo, basado en la literatura. There is a study in which it shows that if you need to use an anxiolytic, you're better off using another benzodiazepine, like midazolam, for example. I mean, of course, yes, if you want to practice intubation, it's easier to give morphine. But just think about the risk of this patient going into a respiratory distress, going into a cardiac arrest, just because it was easy for you. No, there is no need. So if you want to use any anxiolytic, because you see that the patient is in an anxiety attack or panic attack, use something else, not morphine. So, aquí está el estudio donde te dice, en realidad tú no quieres usar morfina para la acción ansiolítica, que para eso deberías usar unas benzodiazepinas, por ejemplo, pero no es lo que uno está diciendo, lo que la ciencia dice. La ciencia dice es no use morfina por ese efecto que hace ansiolítico en ese paciente que tal vez tiene un nivel de ansiedad, que todavía está crítico, está enfermo, pero no lo vamos a llevar a intubarlo todavía. ¿Por qué? Porque esto va a agravar la situación, va a llevar al paciente a un distrés respiratorio, a reducir el gasto cardíaco innecesariamente y no baja la precarga. Alright, so let's start talking about furosemide. Where is the debate? Vamos a hablar ahora del furosemida. ¿Dónde está el debate? ¿Por qué es que no se debe de usar? Well, let me go fast here. Okay, this is the study done in circulation, one of many, okay? Este es uno de los estudios que se han hecho, uno de los tantos que se han hecho de la furosemida. So, furosemide does not reduce preload. No. Why not? Well, it happens to be that furosemide, even if you give 80 to 100 milligrams, will not start the diuresis because furosemide first work in the brain, in the heart, and in the lungs. Only 20% of blood renal perfusion is happening to the kidney. Therefore, if the kidneys are not perfusing, they will not be able to start diuresis within minutes. It will occur in a few hours. So, normalmente, nosotros pensamos que la furosemida, como diurético, va a trabajar inmediatamente. Pues ya nos damos cuenta que no. Hay estudios que validan esto. Al contrario, recuérdate que si no hay una perfusión sanguínea renal, el cual en este tipo de pacientes está en un 20%, porque toda la sangre, todo el líquido, todo se va a nivel cerebral, a nivel pulmonar y a nivel cardio o corazón. Una vez tú das 80, 100 miligramos de furosemida, por ejemplo, tú no vas a ver una diuresis inmediata. La vas a ver dentro de un par de horas. Una vez más, ¿por qué?
porque los riñones no están con una perfusión. Si nosotros bajamos la poscarga, ahí es donde empezamos ya nosotros a ver diuresis. So when we actually reduce the the afterload, that's when we start seeing the patient into diuresis. So once again, this is just one study of many in which it shows that indeed furosemide delayed urinary perfusion. So este es uno de los estudios de los tantos que hay que voy a poner, donde enseña que la furosemida, en vez de actuar rápido, al contrario, retrasa esta cantidad de líquido que queremos nosotros redistribuir en el cuerpo. Porque el 50% de paciente que llega a donde ti está euvolémico o hipovolémico. No está en edema pulmonar solamente en los pulmones. Una vez más, 50% de las veces que el paciente llegó con un estadio de edema no es a nivel sistemático. Es a nivel localizado, a nivel pulmonar. Por lo tanto, si le doy furosemida, él va a trabajar primeramente sistemáticamente en el cerebro, corazón y pulmón. Pero el riñón, que es quien que nosotros queremos que empiece a trabajar y a tirar y a botar y a reducir la poscarga, no va a poder pasar porque no está teniendo una perfusión de sangre. No está teniendo una perfusión sanguínea a nivel renal, solamente un 20%. Esa es una razón y una evidencia científica, el cual indica que furosemida no es la primera ruta o la primera carga que debemos usar nosotros en el manejo de este paciente. Now, this is another study in which it was used furosemide in patients that had an acute myocardial infarct. And what they saw was that indeed what the furosemide did was delay the renal perfusion, was reduce the cardiac output, and let me tell you, it dropped the cardiac output by 15 to 20%. Only when the kidney start perfusing, like an hour and a half later, 90 minutes later, that's when we start seeing urination or a decrease in preload. So the mode of action for furosemide in reducing preload right away is not happening. That's not the way to go. We want to reduce afterload. We want to reduce preload. Furosemide engage in an increase in afterload, and it does not do anything to reduce the preload for the first hour and a half. In another word, we make the patients worse if we use the furosemide. So en este estudio podemos ver también en un paciente de un infarto al miocardio que el uso de la furosemida, al contrario, bajó el gasto cardíaco de un 15 a un 20%. Solamente una hora y media más tarde empezó a reducir la precarga, pero no redujo la precarga. ¿Queremos nosotros reducir la poscarga? Claro que sí. Claro que sí. Pero furosemida no hace esto. Una vez más, el uso de furosemida en un paciente con problema al miocardio tampoco es la vía número 1 de actuar, basado en las evidencias. So, this is another study with the same outcome, study after study, showing that furosemide will start making this patient to go into a baseline in diuresis within an hour and a half, 60 to 90 minutes. There is no place for furosemide initially as a hemodynamic stability or homeostatic approach. Aquí, este es otro estudio indicando lo que estamos hablando, de que el furosemida no es la primera línea que queremos usar, ya que va a llevar al paciente una hora y media después a poder llegar a la base de línea en base a una diuresis y ayudar al corazón.
para poder trabajar en un paro cardíaco o en un problema cardiogénico pulmonar. If you see here, furosemide is class 3, okay, or even class 4 in congestive heart failure. So it has really adverse hemodynamic effects. It will not reduce the preload. It will not reduce the afterload. In the contrary, it will increase the myocardial contractility, making the patients worse. So aquí podemos ver que la furosemida, una vez más, el estudio, ya sea clasificado como clase 3 o clase 4, lleva un contraste total adverso a nivel hemodinámico. No es bueno usar furosemida como línea de base. No reduce la precarga, no reduce la poscarga, al contrario, incrementa la ventricular, la contractilidad ventricular, pero ya un miocardio que tiene una isquemia tal vez, que tiene un fallo de gasto, lo que tú estás empeorando la situación mayor. Y por eso no podemos usar furosemida como carga o línea de uso número 1. Okay, one more evidence that furosemide doesn't belong as the first line of treatment was in this study. Una de las razones por la cual furosemida no cae como tratamiento inicial fue en este otro estudio. In this study, we have patients that have a cardiogenic pulmonary edema, and they put a Swan-Ganz catheter looking at the pulmonary capillary wedge pressure, which is preload, as you know. And they gave them, number one, furosemide, and then nitrates, and also they gave them captopril. And as you know, captopril is an ACE inhibitor, which is an afterload reducer. And then they give nitroglycerin, which is a preload reduction. ACE inhibitors, as you know, is again an afterload reduction, and furosemide. Now, the studies were that the finding was that those ones that got furosemide or furosemide plus nitrate, for the first 15 minutes, they got worse. But the patients that were pre-medicated with captopril and then they got furosemide, that patient had a sustained improvement because, once again, by giving an afterload reducer, now we have the kidney in a perfusion state. And then after you perfuse the kidney and you give diuretic, then it goes directly into the kidney and then the patient starts getting better. So, en este estudio, lo que se notó fue que en pacientes ya que tenían un edema pulmonar cardiogénico, y en el estudio a varios de los pacientes que estaban se les puso el Swan catheter, el cual mira a la presión pulmonar capilar, ¿okay? Que en realidad lo que está mirando es la precarga, y le dieron furosemida de primero a un grupo, a otro le dieron nitratos y a otro le dieron captopril. El captopril, como ustedes saben, es un inhibidor, un bloqueo del ACE, de la Angiotensin Converter Enzyme, de la enzima convertora de angiotensin, que es un reductor de la poscarga. A los pacientes que ellos le dieron primero nitroglicerina, que ustedes saben que la nitroglicerina es un reductor de la precarga, y el ACE inhibitor, que es un reductor de la poscarga, ¿ok? Y al que le dieron furosemida de tratamiento inicial, o le dieron furosemida y nitrato, por los primeros 15 minutos los pacientes estaban peor. Pero a los pacientes que se premedicaron primero con captopril y después con furosemida, esos pacientes tuvieron una reacción instantánea positiva. ¿Por qué? Porque cuando uno le dio el reductor de la poscarga, ahora los riñones están haciendo una buena perfusión, y cuando se le da el diurético,
este va directamente a los riñones y el paciente empieza a estar mejor y a sentirse mejor. Y eso lo vemos al instante casi. This is again another study in giving intravenous furosemide in an acute congestive heart failure, which significantly reduced by 70% the cardiac output during the first 90 minutes, which means that in the first 90 minutes, instead of we making the patient feel better, we make the patient worse. Este es otro estudio el cual indica el uso del furosemida a nivel de intravenoso en pacientes con un fallo gastrocardíaco, el cual demostró un 17% de reducción en la cantidad de sangre que se expulsa el gasto cardíaco durante los primeros 90 minutos. Lo que indica que en vez de nosotros poder tener una mejor desarrollo o movimiento compensatorio vascular y de perfusión, lo que hicimos fue dañarlo o agravarlo más por los primeros 90 minutos, hasta que el riñón empieza a tener una perfusión y puede haber diuresis, y ahí ya, que es lo que queremos, empieza a trabajar la precarga, que es lo que queremos hacer en este tipo de pacientes. And now, this is one of the best, if not the best study done in the effects of furosemide from door to diuretic time. Este, si no es el mejor de los estudios que se han hecho en furosemida en este tipo de paciente, indicando qué tan rápido debemos de dar nosotros furosemida desde que el paciente entró por esa puerta. Y lo que se descubrió fue que no ha habido ninguna asociación de mejoría desde que el paciente llega y se le da diurético. So, what they found was that door to diuretic time, in other words, how quickly we can give diuretic, was not associated with any improvement in whatsoever. Once again, showing that the important is not just to give furosemide, it's first to give an ACE inhibitor to help the afterload, and once you do that, like captopril, then you could give the furosemide, because now you are making the kidney directly to be perfused and at the same time to urinate, and that's what's going to help all the preload and the afterload. So, ¿qué es lo que indica una vez más este estudio? Que es siempre mejor darle un inhibidor del ACE para que pueda haber mejor perfusión, y entonces después darle furosemida o el diurético para que ya, como el riñón está en una perfusión, pues pueda trabajar inmediatamente y haya resultado primero. So, una vez más, en un paciente con edema pulmonar, cualquier paciente que empieza con furosemida, hay un retraso de mínimo de 90 minutos para ver una perfusión renal y que pueda haber orina, lo que va a indicar o va a ayudar en la precarga y en la postcarga. Now, the American College of Emergency Physicians took all of the studies ever done with this medication, and they proved and they found out that indeed the first mode of line of medication is not furosemide. It will not reduce preload. It will not help with the afterload, neither with left ventricular contractility. El Colegio Americano de Emergenciólogos o de doctores en emergenciología tomaron todos los estudios que han habido todo hasta el año 2022 y ahí pudieron poner y publicar unas guías indicando que en sí, en este tipo de pacientes, furosemida no es la línea primaria de empezar a tratar estos tipos de pacientes. Primero tenemos que empezar a ayudar a la perfusión renal y después vamos con los furosemida o con los diuréticos. So, as a summary for furosemide, we already know that you should not consider
furosemide as the first line of medication. If we don't perfuse the kidney, we will not have a good positive outcome fast. We know that it does not reduce preload. We know that 50% of the patient that comes to us or comes to the emergency department or to the ICU, they are mostly hypovolemic or euvolemic, meaning that they are not fluid overload systemically. It's only in the lung area. Therefore, we want to make sure that we help reduce the preload and we help with the afterload, and therefore we're going to see positive events within minutes, not 90 minutes, as we know that furosemide works. Furosemide cannot be the first line of medication. So, lo que estamos viendo es que, en base a todo, furosemida no es la primera línea para bajar la precarga, no es la primera línea de medicamento para la postcarga, y al contrario, el daño que hace en base a no perfusión y a retrasar el tiempo de la emesis, es malo. So, no debería usarse la furosemida en absoluto como primer medicamento de línea. So, how we should use that? Like we said before, first, captopril, an ACE inhibitor, to allow to help the afterload, to help now and open the line for renal blood perfusion. Therefore, furosemide will be a third line medication. Again, furosemide will be a third line medication. So, conclusión con la furosemida es que no puede ser la primera línea de medicamentos, sino la tercera. Después que hagamos ¿qué? Con el captopril o con el ACE inhibitor, que podamos ayudar a la perfusión renal para que así pueda haber un instante reacción positiva a este tipo de paciente con un edema pulmonar cardiogénico. All right, so the first line should be nitroglycerin in a cardiogenic pulmonary edema. Okay, there are so many studies in which they already have seen the positive, like the Carter studies, the European cardiology studies, who has done studies on nitroglycerin. There are such tons of studies. I'm not going to go through that because there are so many, but there are very substantial literature that says that the first line of medicine should be nitroglycerin before furosemide, because indeed it helps the preload reduction. So hay tantos estudios, como el estudio de Carter, como el estudio de los cardiólogos europeos, que hay demasiados estudios, tantos que no podemos cubrirlo todo, en el cual podemos decir una vez más que nitroglicerina debería ser la primera droga considerada o el primer medicamento considerado para tratar este tipo de condición. So there are so many studies, and once again, they all conclude that nitroglycerin is supposed to be the first drug of choice when treating this patient, with rapid consideration that we will have to know. Now, there are many advantages. The good thing about the nitroglycerins is that if it turns out that you were wrong, that your patient was not in a cardiogenic pulmonary edema, that he was in an asthma or pneumonia or COPD, well, what you have to do is just stop the nitroglycerins. Why? Because the half-life is very short. The blood pressure will not drop, and if it drops, it comes back again. So that's it. That's a good thing about it. So, ¿qué es una de las cosas positivas que tiene el uso de la nitroglicerina? Sus ventajas, bueno, trabaja rápido, pero también tiene una corta lapso de vida. So, si en dado caso nos equivocamos y no era un edema pulmonar cardiogénico y lo que tenía era una asma o una pulmonía o un problema cardíaco, ¿qué problema pasó ahí? Bueno, tú puedes parar la nitroglicerina y esta baja rápido. Tiene un corto tiempo de lapso de vida. So, sí sabemos que la nitroglicerina ayuda con el preload reduction, con la precarga, con la reducción de la precarga, y ayuda moderadamente a la postcarga.
So, de todos los estudios que hay, sin excepción, de todos, ¿ok? Es importante saber que su half-life es pequeña, es corta. So, otra cosa que tenemos que hablar. Normalmente uno piensa o uno se pone un poquito no agresivo con la nitroglicerina, pero vamos a hablar de esto. Si nosotros queremos tener una buena reducción de la precarga, okay, vamos a empezar con 100 o 200 microgramos, okay, de nitroglicerina. Okay. Now, eso lo hacemos por minuto. Tú creerás que eso es mucho, pero no lo es. ¿Por qué no lo es? Bueno, si tú has usado la nitroglicerina sublingual cada 5 minutos, eso es equivalente a aproximadamente 60 microgramos. ¿Ok? Y si tú lo haces cada 3 minutos, eso equivale aproximadamente a 80 microgramos. So, relativamente a nivel intravenoso, lo que queremos nosotros llegar hasta 100 a 200 microgramos para que el paciente pueda tener en realidad una dosis terapéutica. ¿Ok? Una vez más, si cometimos un error, no importa, paramos y al parar, ya, todo vuelve en un corto tiempo, todo vuelve a su estado de línea de base. Y después podemos continuar con furosemida o con captopril y furosemida. So remember, you gotta just be cautious. We made a mistake, everybody make a mistake, don't worry about it. You stop infusing nitroglycerins and everything will come back to normal. That's just the way it is. So, cometiste un error, tienes que tener muy cuidadoso, pero lo importante de esto es que si usaste nitroglicerina, en el caso que no era, solamente la paras, porque inmediatamente él tiene un corto de vida, un lapso de vida corto y el paciente vuelve a volver a su línea de base. So, in summary, nitroglycerin is better than morphine or furosemide. For what? For preload reduction. It is safer than morphine and safer than furosemide. It does not matter if it's in the pre-hospital setting or inside the hospital. Okay, so lingual nitroglycerin, put that away. That's nothing. That means nothing. Don't use that. That's not good at all. It doesn't do anything. It's not dose dependent strong enough to do what you want to do. So, si vamos a hablar como un resumen de la nitroglicerina, es mucho mejor que la morfina, es mucho mejor que la furosemida, en cualquier tipo de caso, a nivel hospitalario, prehospitalario, okay, el usar la nitroglicerina sublingual no significa nada absolutamente, es una cantidad de dosis muy pequeña, so, olvídate de usar la nitroglicerina sublingual, eso no cae bien. So, in conclusion, nitroglycerin is supposed to be the first line. Furosemide, the third line. Remember, first line, nitroglycerin. Second line, I use captopril, ACE inhibitor. And then furosemide. That's the way to go to. So, ¿qué es lo que queremos ir? Usualmente con nitroglicerina, primero. Segundo, porque nos ayuda ¿a qué? Al preload reduction. Si no vamos a la postcarga, ok, captopril o un ACE inhibitor. Y después podemos ir con furosemida, con un loop diurético. Now, we already talked about goal number 1, which was to reduce the preload reduction. Now we're going to talk about goal number 2, to reduce afterload. La primera parte de nuestra meta en este tipo de casos es reducir la precarga. Ya hablamos de eso. Ahora vamos a hablar de la postcarga. In cardiac physiology, afterload refers to the pressure of the heart, or that the pressure that the heart must overcome to eject blood during systole or ventricular contraction. Essentially, resistance the heart faces when pumping blood out into the arteries. So, una fisiología cardiovascular, la postcarga se refiere a la presión que el corazón tiene que sobrepasar para poder empujar, para poder eyectar, para poder sacar sangre en el caso de una contracción ventricular o la presión sistólica o la fase sistólica.
esencialmente una resistencia que el corazón tiene que encarar cuando está pompeando sangre hacia las arterias. So once we know that if we decrease the afterload, we're going to make that blood vessel, that hose bigger. Si nosotros bajamos la postcarga, imagínate ese vaso sanguíneo, esa manguera, lo que vamos a hacer es a ponerla más grande, ancharla. Al ponerla más grande, al vasodilatarla, ahí podemos nosotros ayudar a una mejor compensación. So if we give, for example, 100, 150, 200, 300, 450, 600, 700, 800 micrograms of nitroglycerin per minute, it's okay. If we know that we are going too much, we just have to stop it, because within 1 or 2 minutes, that pressure will come down. It will go down. It will go out. So, nosotros sabemos que en el tipo de dosificaciones que queremos dar, desde 100, 150, 200, 300, 400, hasta 800 microgramos de nitroglicerina, lo podemos usar para poder conseguir esto que queremos, que es el preload y el afterload. Ambos, los dos, la nitroglicerina causa ambos. Ayuda en la parte de la precarga y en la parte de la postcarga. Y si en dado caso tú crees que no te vas a sentir cómodo con tanta cantidad de dosificación, no te preocupes. Recuérdate que la cantidad del lapso de vida es corto. Vuelve a su estadio de su base normal. Indeed, it's very safe to use nitroglycerin, okay? Because we can reduce the preload and the afterload at the same time. Now, nitroprusside not anymore is being used. You know, it's unpredictable, so no. And there is no need to use ACE inhibitors, since nitroglycerin uses or reduces both the preload and afterload. In the event that you cannot use nitroglycerin, yes, you could use ACE inhibitors, like IV enalapril, for example, okay? But it's not a problem. But the first line for preload and afterload reduction is nitroglycerin. So, al final del día, sabemos que la nitroglicerina trabaja tanto en la precarga como en la postcarga. Eso nos deja saber a nosotros que ya no tenemos que estar usando ningún otro más medicamento. Esa es la primera opción a usar. Nitroprusside no se está usando ya, predecible sus reacciones, sus efectos. Los bloqueadores del ACE, como enalapril, por ejemplo, o captopril, no necesariamente tenemos que usarlo, porque ya con la nitroglicerina pues hacemos las dos cosas, tanto la precarga la conseguimos y la postcarga. All right, so as we continue to talk, ACE inhibitors like sublingual captopril, even IV enalapril, we know that they are very good for the afterload. But the first line of medication should be what? Nitroglycerins. Now, in the event that you cannot give high doses of nitroglycerin because the patient is using Viagra, for example, then you could go into ACE inhibitor. And once again, this is very good data, and I'm going to show you more data that they are very good in the event that we cannot use nitroglycerin. Estos estudios que voy a presentar ahora, todos son bien positivos en el caso de usar inhibidores como es el captopril sublingual o enalapril a nivel intravenoso en pacientes que no puedan tener o no puedan estar aceptando en su cuerpo unas altas dosis de nitroglicerina, como aquellos pacientes que usan Viagra. Sí hay muy buena literatura de que esto sí se puede usar para la postcarga, pero solamente cuando el paciente no debe o no puede usar una carga grande de nitroglicerina. This is another study. I'm going to show you many studies. Even in dialysis, we have a good use of ACE inhibitors, okay? Aquí, como están viendo, otros estudios, okay, en donde sí podemos utilizarlo, estos inhibidores, captopril, en dado caso que no podemos utilizar
la nitroglicerina hasta en pacientes con diálisis. So this is the study that tells us that even in dialysis, the patient sublingual captopril is a good option. Once again, normally there is no really incidence of hypotension or the need to use vasopressor, but if you do, then we could work that out. So, aquí mismo en pacientes con diálisis, otro estudio sí indica que sí se puede utilizar el captopril sublingual o enalapril intravenoso, ¿ok? Y es una buena opción para usar. La incidencia de una hipotensión o la necesidad de vasopresores no es necesaria normalmente. So once again, these ACE inhibitors like captopril, like enalapril, they are a very good after low reduction. So, una vez más, aquí está otro estudio y está indicando una vez más que tantos estos inhibidores como el captopril, como el enalapril, ya sea sublingual o intravenoso, son unos buenos reductores de la postcarga. Once again, this is for enalapril. The same studies, you could look for it. There is nothing you could use against it because you have the scientific literature there that ACE inhibitors you could be used in the event that you cannot use high doses of nitroglycerin. Una vez más, aquí está el estudio a nivel de enalapril intravenoso, ok, en el caso que no podemos nosotros utilizar ¿qué? La nitroglicerina, y en este caso sí podemos usar ya sea el captopril o ya sea el enalapril. Independently, we already have seen that the use of captopril, of enalapril, of nitroglycerin, they all have a really good prognosis in not increasing the rate of intubation in ICU or the length of stay. Una de las cosas que podemos demostrar aquí en los estudios que se han hecho es que usar la nitroglicerina, los ACE inhibitors, el captopril, vamos a decir, o enalapril, también nos ayuda a reducir el riesgo de intubar a un paciente y reducir la estadía en el hospital. Now, when we talk about bolus, dose IV of nitroglycerin, cuando estamos hablando de nitroglicerina en forma de bolus, there are very good studies, that by giving, for example, 2 milligrams every 5 minutes, that will equal 500 micrograms per minute. That's what these studies support, that by using these doses, you have a really low rate of intubation and lower stays in the ICU. El estar dando nosotros a nivel de bolus 2 miligramos cada 5 minutos igual a aproximadamente 400 a 500 miligramos por minutos. Y los estudios lo que nos dicen es que esto no tan solo reduce el riesgo de intubar, sino también reduce la estadía en los cuidados intensivos. And it resolve the preload and also resolve the afterload reduction, and does that very fast. También reduce la precarga y la postcarga y lo hace sumamente rápido. Now, what we could just get is like from the bottle and put into the, when we talk about the bottles, right? You just get from the bottle and just get the IV of the nitroglycerin, and you will infuse that, or you will put it every 5 minutes. If you don't want a bolus of high doses of nitroglycerin, then you could start with 400 micrograms per minute. And when they are hypertensive, okay, if the blood pressure is under 150,
we start with 200 micrograms, then we titrate as the patient tolerate, and if the blood pressure falls, just stop the infusion, because you know that the lifespan of nitroglycerin will go away within 1 or 2 minutes. Now, cuando estamos hablando nosotros de que vamos a darle al paciente, sacamos la nitroglicerina del pote, ¿ok? Del vial, la ponemos cada 5 minutos, ¿ok? Estas grandes dosis, ¿ok? Si vamos a poner, por ejemplo, empezamos con 400 microgramos por minuto, ¿ok? Y si vemos que nuestro paciente está hipertensivo, ¿ok? Pero la presión está por debajo de 150, bueno, tú puedes empezar con 200 microgramos y hacer, y tratarlo, hasta que lo pueda tolerar, ¿ok? Mirando tú que si en algún momento está yendo demasiado, tú puedes parar la nitroglicerina, y recuérdate que el lapso de vida de la nitroglicerina se va rápido, entre 1 a 2 minutos. So look at this study once again. We could titrate the patient even if he's in hypertensive. In the event that you know that he is his blood pressure is below 150, once again, we titrate. We go from slow to up. We go start from 200 micrograms and then we go up little by little. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? El mismo estudio que podemos usar nosotros, nuestras glicerinas en bolus, ¿ok? Si el paciente está hipertenso, pero en ese hipertenso está por debajo de 150, pues podemos nosotros valorar o tratarlo empezando desde más poquito valor de dosis, como de 200 microgramos, y lo vamos a ir subiéndolo poco a poco hasta ver hasta dónde el paciente llega. ¿Ok? Si de alguna forma vemos que el paciente no lo puede tolerar, uno lo para, porque recuérdate que el lapso de vida de la nitroglicerina es de 1 a 2 minutos. Now, this is another study, that support that 400 to 500 micrograms, okay, of use of non-invasive ventilation is doable, is good. Now, if you don't have an IV, you could just use tube sublingual under their tongue, and then you put the mask for CPAP or BiPAP. Then a few minutes later, when you get an IV, either get it bilateral, either in 1 or 2 arms, okay? Then you start the nitroglycerin drip at a very high doses. Remember, 400 to 500. So, otros estudios más indicando que al tener, si no podemos agarrar una vena inmediatamente y queremos de una vez poner al paciente en ventilación, podemos tomar 2 cápsulas sublinguales y le ponemos la máscara, la CPAP o el BiPAP, ¿ok? Y en unos minutos más tarde, que ya tenemos nosotros las líneas intravenosas, pues nosotros podemos ya empezar a tratar a nuestro paciente con las altas dosis de nitroglicerina, 400, 500 microgramos. Again, study after study after study showing the good use of nitroglycerin in this type of patient with better results after first line. Una vez, estudio tras estudio, de nosotros poder usar la nitroglicerina como primera línea de tratar a este tipo de paciente. This is another study in which high dose, remember, we are talking about 400 to 500, but you could go even up to 800. Okay, and still it will be good. If the patient don't tolerate, just lower down or just stop. It will go down within 1 to 2 minutes, and that's it. Ya tú sabes que una vez más podemos dar dosis altas, 400, 500, 600 hasta 800 microgramos. Si el paciente no está tolerando esto, lo podemos bajar o lo podemos parar hasta que él desaparezca. Él tiene un lapso de vida bien corto e inmediatamente bajen, pues empezamos a tratar a nuestro paciente. So we want to go through a bolus, little by little. The evidence are there. It is safe. It has a short life. It will thus reduce the preload and the afterload.
it will decrease the ICU admission, the intubation rate. Is the best way. So, si quieres usar a nivel de bolus, la nitroglicerina intravenosa es efectiva, es rápida, ayuda en ambos, la precarga y la poscarga, detiene o reduce el riesgo a intubación, también reduce la estadía a nivel de estar admitido o estar en ICU. So, once again, what is the summary here? That if we cannot use the nitroglycerin for whatever reason, right? The second choice would be ACE inhibitor. What they will do, they will reduce the length of stay. They will also reduce the intubation rate. They could work out fast, and it's a good option when we cannot use nitroglycerin. Okay, now, ¿qué es lo que decimos ahora nosotros? Que si en realidad no podemos utilizar por alguna forma u otra nitroglicerina, pues nuestra segunda línea de opción de tratar a nuestros pacientes con los ACE inhibitors, con el captopril sublingual, con el enalapril intravenoso. Esto ayuda a reducir una vez más, los estudios están ahí presentes, el lapso de tiempo de estar en cuidados intensivos y también ayuda a reducir el nivel de el riesgo de intubar a nuestro paciente. Now, from everything that we have already talked about, all the medications, the first line, the second line, the third line option, if there is one thing that we want to use in a cardiogenic pulmonary edema, is non-invasive ventilation. It's the only thing that we know that we have found that it does reduce mortality by increasing the intrathoracic pressure with decreased venous return, meaning it decreases preload and afterload. Si de todos los medicamentos que hemos hablado, la primera línea, la segunda línea, la tercera línea, es lo que hemos hablado, también el estar hablando de lo que se llama el usar ventilación no invasiva en este tipo de pacientes, no tan solo nos ha ayudado a reducir la frecuencia de mortalidad al incrementar la presión intratorácica, el cual va a bajar la presión venosa o el retorno venoso, perdón, y esto por definición va a ayudar a bajar la precarga y la poscarga. So, non-invasive positive pressure is something positive and very good. Like you can see here in these studies, if you go in and you start reading it, you will see that the only time that the patient start perfusing, or I'm sorry, voiding or urinating after we give furosemide is after we have done ACE inhibitors or afterload medication. Why? Because that's when the kidney start perfusing. Remember that kidney will be perfusing only 20% when you put furosemide because it's going into the general circulation. You know, it will go to the brain, it will go to the heart, it will go to the lungs, and then it will go into the kidney. That is the reason why you will not see urination, or you will see the action of the furosemide the way you want it to and as fast as you want it to. But remember, furosemide is not neither the first, neither the second line of choice when treating this type of patient. Una vez más, mirando estos estudios, una vez más se aclara el que no debes usar tú la furosemida como línea número 1. Después de la nitroglicerina, del captopril, del ACE inhibitors o enalapril, ahí tú puedes entrar con la parte de furosemida como tercera línea de apoyo. ¿Por qué? Recuérdate que a nivel de perfusión arterial renal, solamente los riñones tienen una perfusión de un 20%. Todo lo que tú le estás poniendo al paciente de este diurético va a trabajar primero en la circulación sistémica y central, específicamente a nivel cerebral, a nivel del corazón, a nivel pulmonar y después a nivel de los riñones. Por ende, tú no quieres usar furosemida inmediatamente. Aquí están los estudios, tú los puedes ver y una vez más, llévate de la ciencia y de la clínica.
practically we finish. The summary that we have is what? That the first line would always be nitroglycerin. Very good, very effective. If we cannot use nitroglycerin, we're going to go with ACE inhibitor. And after ACE inhibitor, then we could go with furosemide. So normally 30 minutes after the first and second line, then we'll go into furosemide, and always understanding that ventilation is positive. And inotropic only, you're going to use that if the patient is hypotensive. You could use whatever you choose one, but morphine has no use in this type of cases with this patient. Como un resumen, nitroglicerina es la primera línea que queremos utilizar. Altas dosis ayudan a bajar la precarga y la postcarga. Si no podemos utilizar la nitroglicerina, nos vamos con los bloqueadores ACE inhibitors como captopril sublingual, como enalapril intravenoso. Después de ahí, usualmente media hora después de que ya empezamos con la primera y la segunda línea, entonces sí podemos utilizar furosemida. Al usar furosemida, recuérdate que esta va a empezar a trabajar una vez ya haya una perfusión a nivel renal, que ahí es donde empieza a trabajar este agente para bajar esa carga de líquido que hay a nivel pulmonar. Morfina, no hay literatura que dice que debemos utilizarla en lo absoluto, al contrario, es todo lo opuesto a algo positivo. Si el paciente está en una hipotensión, tú puedes usar cualquier tipo de inotrópico que tú quieras utilizar, ¿ok? Independientemente de eso, recuérdate que la ventilación no invasiva, como el BiPAP y el CPAP, es número 1, es positivo, ayuda, y recuérdate de poner unas sublinguales nitroglicerina y echarle un poquito de agua en la boca para que se disuelva más rápido en lo que tú le pones la mascarilla. Okay, voy con mi té. That's my tea, remember? My tea. At this time, I'm getting my jasmine tea. Now, when we talk about inotropic support, which is your goal, let's say the third goal, if the patient is hypotensive, then we can go for a preload or afterload reduction. We just can. In this case, we need to use the inotropes. It's the only time that when the patient is in cardiogenic at arrival in hypotension, then you could use, dopamine or dobutamine. And once you have that, once the blood is raised up, okay, then you can start using nitroglycerin. So, como la meta número 3, al usar inotrópicos en un paciente que llega con una hipotensión, en un shock cardiogénico al hospital, a tu área de trabajo, sí, ahí ya podemos nosotros utilizar los inotrópicos, porque no podemos utilizar algo que vaya a de verdad reducir la precarga y la poscarga. Ahí sí podemos utilizar nosotros, por ejemplo, la dopamina o dobutamina, y a medida que ya va subiendo todo, entonces tú empiezas ya a irte con tu primera tarea, que es nitroglicerina. Y una vez más, estoy tomándome mi té de jazmín y espero que esto les haya gustado a ustedes. Ya casi vamos terminando. So, what are we going to do for the first 5 to 10 minutes in this cardiogenic pulmonary edema? So, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso de un edema pulmonar cardiogénico en los primeros 5 a 10 minutos? Number 1, non-invasive ventilation. Número 1, una ventilación no invasiva. CPAP, BiPAP, recuérdate, la sublingual nitroglicerina, y le pones agua para que se disuelva y sea absorbida más rápida. Then we go with nitroglycerins, every 5 minutes, 3 to 4 doses. We increase, we titrate, 400, 500, 600, 200, depending, If we cannot use nitroglycerins, we're going to go with ACE inhibitors, sublingual captopril or IV enalapril. And then, after we have done this afterload reduction, then we're going to go into furosemide. Only then. So,
¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en estos primeros 5 a 10 minutos? Vamos a empezar con la ventilación no invasiva. Recuérdate, le ponemos las 2 cápsulas de nitroglicerina sublingual, le ponemos agua en los labios para que se disuelva más rápido y le ponemos nuestra BiPAP o CPAP que tú estés usando. Después nos vamos con la nitroglicerina, altas dosis. Si no podemos utilizar la nitroglicerina con altas dosis, ok, entonces nos vamos con ¿quién? Con los captopril, con enalapril a nivel sublingual o a nivel intravenoso, el enalapril, que es el segundo mecanismo de trabajo en este tipo de pacientes. Y después vamos con furosemida, y aquí sí es que vamos a ver nosotros una reducción, o el paciente haciendo una orina, haciendo pipí, y nos va a ayudar a otra vez más a reducir la precarga y la poscarga, y por ende vamos a ayudar al paciente en la actividad ventricular que tiene ya él una deficiencia, en dado caso ya sea por algo isquémico o no. Y este es el caso. This is the case. Thank you very much. And I want to hear, type your comment. Let me see what you think. Oh, ahora ya eso es todo. Escríbeme, déjame saber lo que tú piensas. Esto no es creado por mí. Esta es la literatura que hay y los maestros que están todos afuera, y todo esto lo podemos investigar. Esto no es que el hijo de Malta lo investigó. No. Yo no hice ese estudio. Yo simplemente, como profesor, que me encanta la cardiología, me encanta la parte de trauma, no soy emergenciólogo, quisiera, pero esto es lo que más me gusta a mí. Anyway, cuídense. Okay, we finished. Thank you very much. It's been a long time explaining and letting you marinate and letting you think and letting you investigate the same way I do. So I hope you like it and I hope you learned something. Muchas gracias para todos ustedes. Todos nosotros pudimos ver el tiempo que tardó. Yo le di tiempo para que buscaran información, para que validaran, para que me buscaran información, para que me escribieran. Y aquí estamos ya. Terminamos todo con ciencia, ciencias con credibilidades. Todos son casos reales. Y todo esto lo vemos nosotros. Aunque vuelvo y repito, yo no soy cardiólogo, no soy emergenciólogo, solamente amo la medicina y amo estas dos ramas. Muchas gracias, espero que les haya gustado, que se suscriba a mi canal y que lo pase más hacia adelante. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Y aquí no hay nadie perfecto. Aquí estamos todos aprendiendo siempre, todas las veces, todos los días. Y cada vez que uno enseña, uno aprende más. So once again, I'm not a cardiologist, I'm not an emergencyologist. I just love cardiology and emergencyology, and virology, and immunology. And what I'm good at it, I think, in my integrated functional medicine. Thank you very much to all of you. Una vez más, recuérdate, no soy cardiólogo, no soy emergenciólogo, me gustaría ser infectólogo, inmunólogo, epidemiólogo. En lo que me encanta y lo que yo soy, lo que hago es la medicina funcional integrativa, que ahí sí tenemos bastante que hacer para ayudar a todo nuestro pueblo, a la profesión y a ti mismo. Un placer, cuídense.